Bienvenidos, manitas. Seguro que esta lata la recordáis muchos de vosotros, ¿verdad? Bueno, pues para que no os suene de nada es porque no estáis suscritos al canal. Os invito a que lo hagáis aquí abajo en el botón rojo de suscribirse y activar la campanita y así no os perderéis ninguna de las ideas que os voy trayendo. Y una de ellas es ¿qué voy a hacer con esta lata? Acompañadme, que empezamos. Para el trabajo que voy a hacer hoy, la lata no es imprescindible abrirla de esta manera conservando la tapa. Una lata que no tenga tapa también nos sirve. Y lo primero que tenemos que hacer es limpiarla muy bien. Esta parte de aquí está cortante, así que la vamos a cubrir para no lastimarnos. Podéis hacerlo con pasta de modelar de secado al aire, colocándole un cordoncito y esperando a que se seque, o como yo, voy a utilizar un cable de la luz. Esta manera de cubrir los bordes cortantes ya me lo habéis visto hacer en otros trabajos. Simplemente cogeremos un trozo de cable e iremos pelando, sacando el cobre interior. Iremos cortando la funda y tirando de ella. Y ahora la funda del cable vamos a ir colocándola por el borde. Lo vamos a pegar con un adhesivo que pegue bien sobre metales. Yo estoy utilizando el adhesivo Block, pero un adhesivo instantáneo también nos serviría. Y por el corte que le hemos realizado al cable vamos a ir metiéndoselo al borde de la tapa. Esta pieza metálica se la voy a pegar aquí, en la tapa. Y sí, estoy haciendo un portaespirales antimosquitos. Para este veranito, ahuyentarlos. Cuando os he dicho antes que este trabajo lo podíais hacer con la tapa o sin ella, así es. Los que decidáis hacerlo como yo, pegaréis esta pieza aquí. Y los que utilicéis simplemente la lata sin la parte de la tapa, esta pieza no la vais a necesitar. Haréis un orificio a ambos lados que por ahí pasaréis un palito o un hierrecito, lo que tengáis, algo que sea rígido, que sacaréis, colocaréis la espiral y pasaréis el palito para que se sujete ahí. De las dos maneras os puede funcionar. Con el mismo adhesivo que hayáis pegado el cable de la luz, pegáis esta pieza. También se la podríais pegar después de decorar la lata, pero yo prefiero que pase un poquito desapercibida y pintarla del mismo color que voy a hacer con la lata. Por eso la pego ahora. Y ahora, como siempre que trabajamos con una lata, le voy a aplicar una imprimación que nos ayude a que cualquier producto que apliquemos encima se nos fije bien y no se nos vaya con el paso del tiempo. Solo lo voy a aplicar en la tapa y en el exterior de la lata. Una capita de pintura acrílica blanca y conseguimos un fondo claro. Paso a hacerle decoupage utilizando esta servilleta tan veraniega y voy marcando el trozo de servilleta que voy a necesitar, justo del borde superior al inferior de la lata. Retiramos las capas blancas de la servilleta. Colocamos la servilleta y vamos a ir pegándola por partes para que no se nos desvíe, con medium para decoupage o cola blanca rebajada con muy poquita agua. Aplicamos una capa finita y bien extendida. Colocamos nuestra servilleta y nos vamos a ayudar de un plástico que colocaremos encima para que se nos pegue bien. Presionamos del centro hacia afuera. Y en esta ocasión, como la lata tiene unas hendiduras, vamos a ir marcándoselas para que no se nos rompa. Y así iremos pegando el resto de servilleta. Para terminar de fijarla con el mismo medium,
esta vez una capa más generosa y dejaremos secar. Paso a darle color en este tono, es un naranja apagado, el color es el Sunset. Y en un principio al interior, como os había dicho, no le iba a hacer nada, pero creo que quedará más bonito si le aplico el color. Voy a utilizar pintura tiza porque no tiene imprimación y voy a aplicarlo en el borde inferior y en la base, en el borde superior, el interior y en la tapa, en esta pestañita que sujetará nuestra espiral y en el borde. Ni en esta zona de aquí, ni en esta zona de aquí. Después la decoraremos. Vamos a hacerle un sombreado en esta parte de aquí arriba y en la de abajo. Al pintar el borde a pulso, para no manchar la servilleta, seguro que se nos ha quedado alguna imperfección. Una zona que no hemos pintado o la otra que nos hemos salido. Así que para disimularlo, en esta parte de aquí ya lo he hecho, vamos a hacer un sombreado. Pincel angular que mojamos en agua. Retiramos el exceso. Mojamos la puntita con la misma pintura, color naranja, y en una superficie extendemos. Y comenzamos a pasárselo justo por el borde, extendiendo la pintura. Si vemos que el pincel nos cuesta que corra por la superficie, pues volvemos a mojar, retiramos de nuevo el exceso y de nuevo pintura. Para decorar estos dos lados de la tapa, en una lámina de corcho, esta es de unos 3 o 4 milímetros de grosor, la podéis encontrar en bazares. Vamos a cortar 2 círculos que cubra justo la tapa, dejándose ver el borde. A la pieza que voy a pegar detrás le voy a hacer un corte en recto en esta parte de aquí para que no me moleste la lata. Y este ya lo podríamos pegar aquí. Y para este lado de aquí tenemos que hacerle un corte para que esta pestañita nos pase. Así que yo a ojo voy a marcar dónde tengo que hacer el corte y lo voy a ir haciendo poco a poco. Iré probando y cortando lo que necesite. Vaya, pues lo he hecho a la primera. Ya veis que es fácil. Y pegamos las dos piezas. Y ahora ya pasamos a barnizar y proteger toda la lata. Yo voy a hacerlo con un barniz en spray en acabado mate. Le voy a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa. A las piezas de corcho también, por eso las he pegado antes. Con el barniz conseguiremos tapar el poro al corcho y que lo podamos limpiar con más facilidad. Pues ya está listo. Con esta anilla podemos colgarlo en la pared o, si no queremos colgarlo, apoyado en una mesa o en cualquier rincón. Por eso he decorado el lado de atrás por si no lo queremos colgar. Y ya solo nos queda colocarle la espiral. La decoración, cada uno como quiera. Espero que esta idea os guste y si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Yo os espero aquí todos los martes y viernes con ideas nuevas. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.